En esta mañana vamos a tener la lectura de lo que vamos a tratar en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, que he estado hablando acerca de nosotros, la iglesia, lo que el Señor nos dice a nosotros. Y es maravilloso porque dice el libro de Apocalipsis que los que leen y oyen y guardan las palabras escritas en este libro, hay bendiciones para ellos. Y yo quiero bendición para mí y para ustedes también. Así, sí, guardamos la palabra. Así que Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 18 a la iglesia de Tiatira. Dice la palabra de Dios: escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojo como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que se llama la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis palabras, o mis obras, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirán con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta aquí, que el Señor añada bendición a su palabra. Mis hermanos, el Señor le habla a su pueblo. Estas son siete cartas escritas a las iglesias. Aquí no hay perdedera, específicamente dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El autor de esta carta, como vemos, se identifica como el Hijo de Dios. Ojo como llama de fuego y los pies semejante al bronce bruñido. Dice esto, eso es lo que dice este versículo, el 18. Ahora, el bronce bruñido es un metal brillante, reluciente, refulgente. Es que en las casas siempre tienen copa y tienen diferentes cosas que son de bronce. Yo tengo algunas cosas y son muy bonitos, pero eso pasa por el fuego y un trabajo que hay que hacer con ellos. Ahora, en las escrituras, el bronce a menudo simboliza juicio. Eso lo pueden ver en el libro de
número cuando el Señor le dijo a Moisés, hazte una serpiente de bronce. Ahora, el Señor conoce los secretos de todos los corazones. Esto es lo bueno. El Señor conoce los secretos de todo corazón y tiene poder ¿para qué? Para castigar. Ahora, esos ojos flamantes, dice que sus ojos son como llamas de fuego, ven todas las cosas maravillosas y buenas que hacemos. Él lo ve. Pero también, si hay falsedad e hipocresía, Él lo ve. Los ojos son como llama de fuego, visión penetrante. Dice, el Señor dice que conoce aún la intención de nuestros corazones. Uno realmente piensa en el mundo, lo que se están perdiendo. Oye, porque vivimos aquí, podemos decir, oye, eso es como usted, como el que fuma, que prende un cigarrillo, fue y se apagó el fósforo. Así es la vida con relación a la eternidad. Yo creo que menos que eso todavía. Menos que eso. Sí, mis hermanos. Ahora, es tan extraña la característica de esta iglesia que no coincide con la posición anterior enérgica de Cristo. ¿Por qué? Dice el versículo 19, dice que aquí hallamos obras, amor, fe, servicio, paciencia y aún vemos las conductas en las obras. Oiga, una iglesia así, ¿qué uno puede pensar? Hermano, todos estos representan tan grandes honores que pareciera, mis hermanos, como le dijera, que una iglesia semejante solo debe alabarse. Tiene todo. Obra, amor, fe, ¿sabe? Amor. ¿Sabe qué? Es una de las cosas más difíciles. Amor. Como dice Napoleón, lo más difícil es ganar el amor de los hombres. Ay, él dice que cuando él y Julio César iban a la batalla, estaban al frente. Pero ellos no estaban ahí. No. Y habla el amor, como el Señor se ha ganado el amor de los hombres. Los versículos 20, vamos a ver qué nos dice el versículo 20. Pero tengo una poca cosa contra ti, que tolera que esa mujer, Jezabel, que se dice profetice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ay. Mis hermanos, la tolerancia del mal era el pecado que acosaba a la iglesia de Tiatira. La tolerancia del mal. Jezabel es probablemente un nombre simbólico. Puede que se trate de la mujer de Acab. Sí, puede que se trate de ella. Ya es referencia a ella, la mujer de Acab. Ahora, uno se puede preguntar, ¿quién fue Jezabel del Antiguo Testamento? Bueno, Jezabel estaba casada con el rey Acab. Vamos a ver qué nos dice Primera de Reyes, capítulo 16, el versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de
los sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Esa era la Jezabel del Antiguo Testamento. Son muchos, para tener una idea bien, habrían que leer muchos más pasajes. Yo lo voy a mencionar, yo no lo voy a leer más, porque no hay tiempo, el tiempo se está yendo. Así que ella era la reina. Por eso tenía oportunidad y derecho para influir en el gobierno a su antojo. Oye, era la reina. En esto hay que tener mucho cuidado porque nosotros tenemos una guía a seguir, que es la palabra de Dios. Todo el mundo sabe lo que le toca a cada quien. Era una prostituta y hechicera. Eso está en el capítulo 9 de la Segunda de Reyes, capítulo 9 y versículo 22. Ella era una prostituta y hechicera. Ella inducía al mal, tanto a su esposo como a los demás del círculo más próximo. Y eso lo tenemos en Primera de Reyes también, capítulo 21 y versículo 25. Ahora, ella destruía a los profetas del Señor. Lo tenemos en Primera de Reyes 18, 4, versículo 4 y versículo 13. Ahora, por eso mantenía a los profetas paganos. Esta era la Jezabel del Antiguo Testamento. Ahora, la influencia de Jezabel sobre Israel ha sido mucho más grave que la de Balaam. ¿Por qué? Balaam solo podía aconsejar. Pero tú coges consejos si quieres. Uno coge consejos si quiere, pero Jezabel, ¿sabe qué? Podía ordenar como quien tiene autoridad. Es la diferencia que hay. Uno que puede aconsejar, pero quien puede ordenar como quien tiene autoridad, hay una diferencia muy grande. A la Jezabel del Nuevo Testamento se le había dicho o hecho una advertencia, pero ella había rehusado arrepentirse. ¿Qué dice el versículo 21? Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Le dieron tiempo para que se arrepienta. O sea, mis hermanos, la puerta de la misericordia está abierta. El genuino arrepentimiento detiene el juicio. Cuando nos arrepentimos de corazón, no hay juicio. Pero sí, tiene los ojos como llamas de fuego. A nosotros nos puede engañar. Yo me arrepentí. Pero al Señor no se le puede engañar. Porque Él conoce aún la intención de nuestros corazones. Es penoso, mis hermanos, pero es así. Lo único que se conoce de esta mujer de Tiatira es que era como Jezabel. Nuestro Señor condenó a esta iglesia tanto por su inmoralidad sexual como por su idolatría. Ahora, a menos que la persona de hoy día representada por esta iglesia de Tiatira se arrepientan, vivirán en la gran tribulación que empieza aquí en el capítulo 6 de este mismo libro, del versículo 1 al 17,
empiezan los sellos. Quita el caballo blanco, el bermejo, el negro, el caballo amarillo. El caballo negro habla de hambre. Esto viene. El amarillo habla de muerte. Dice que ese va arrastrando el Hades. Él va montado en su caballo y va arrastrando el Hades. O sea que la muerte va cortando cabeza y el Hades recogiéndolo. La gran tribulación. La gran tribulación, déjenme decirles, mis hermanos, a los amigos especialmente, pues los hermanos lo saben, es un periodo de sufrimiento que Dios enviará a la tierra por la terrible iniquidad en la que viven los hombres. ¿Saben cómo se está viviendo hoy? La gente tiene miedo hasta de andar en la calle. La gente dice, para montarse en el tren no hay otra alternativa. Si no pago la renta, me echan a la calle. Hay que montarse en el tren y la gente tiene miedo. Este es el mundo que nos estamos gastando nosotros. Nosotros estamos viviendo en el peor tiempo. Porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Y la gente no se da cuenta. Es penoso, mis hermanos. Ahora, a los que con ella adulteran, adulterio probablemente significa adulterio espiritual. La continua negativa a arrepentirse haría que el castigo fuera mucho más severo. El versículo 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Qué bueno, que no es que a mí me van a dar por nadie, es por lo que yo haga. Sea bueno o sea malo. Si lo malo, a usted no le va a caer. Por eso, esto es algo que nosotros siempre debemos tener en la mente, que el Señor sabe lo mínimo que hablamos, lo mínimo que hacemos. Si estamos en esto, en el Evangelio, por eso no buscamos perfección, no somos perfectos. La Biblia dice en Filipenses 1, 6 o 5, que estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es el día que vamos a ser perfectos, cuando vayamos a su presencia. Mientras tanto, podemos tener falta, podemos cometer un pecado inadvertido. Oiga, no un pecado que lo maquinamos, inadvertido. ¿Qué dice Juan? Abogado tenemos para con el Padre. Hijito, les pido que no pequéis, pero si pecareis, abogado tenemos para con el Padre. Quiere decir que el mundo se pierde porque dicen, ellos quieren ver persona perfecta como el Señor. Eso es lo que quiere ver el mundo. Persona perfecta como el Señor. Pero no lo vas a ver hasta que el Señor venga por su iglesia o vayamos a su presencia. Mis hermanos, los versículos 24 y 25, no hay tiempo. Estos versículos aclaran más el hecho de que incluso hasta el retorno de Cristo habrá algunos en la iglesia que no se unirán a las prácticas y doctrinas paganas. Esas iglesias que ustedes ven por ahí, habrán personas ahí, porque el Señor le dice, oye, no ha manchado tu vestidura blanca. Nosotros debemos darle gracias al Señor que tenemos una iglesia donde se enseña la palabra conforme como está escrita. Nosotros no andamos inventando. Nosotros lo que queremos, no un paquetón de gente, por eso aquí no se anda buscando dinero, aquí no buscamos dinero, aquí lo que buscamos es que las almas se salven.
No andamos buscando dinero, ni cosas por el estilo. Sí, mis hermanos, no eso. Sí, es alentador destacar que el que escudriña la mente y el corazón, como dice el versículo 23, será quien reconozca verdaderamente a quienes confían en la obra completa de Cristo para salvación. En contraposición de quienes confían en sus propias iglesias para salvación. No, yo nací en este. No, mire, yo conocí una muchacha que ella me decía, yo a Santo Domingo, ya partió, no sé si está con el Señor o no. Ella era de la iglesia popular, yo le decía a ella, pero que su familia, toda. Y yo le decía a ella, oye, acuérdate que dice la palabra de Dios, que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, en Jesucristo, no hay nadie más. Olvídate de quien sea. Es Jesucristo y es el camino, la verdad y la vida. Dice que es por medio de él que vamos a llegar al cielo. Oye, y ella, órame, Moisés, ora. Y tú sabes que se ponía, digo, bueno, quiere el Señor que esté con el Señor. El versículo 24 nos dice, pero vosotros y los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Ay, la doctrina. Profunda. O sea, la profundidad de Satanás, hermanos. Los gnósticos afirmaban que era bueno saber todo respecto a los hechos carnales. Ellos decían eso. Es bueno saber todo eso. ¿Para qué? Para elevar mejor la mente a Dios. Pero están en contraposición con la palabra de Dios. En Romano, primera de Romano, capítulo 2 y versículo 14, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son. Siento como una mente carnal. Hermano, mire, el hermano Montoro, él decía en uno de los dos mensajes que él ha dado, y eso lo sabemos, que el enemigo, como él sabe que no puede destruir la iglesia, ¿qué es lo que él hace? Él siembra cizaña dentro de las iglesias. Eso es lo que hace. Eso lo sabemos porque dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Si las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia, el diablo sabe que no la puede destruir. Ahora, ¿qué hace? Siembra cizaña. No tienen capacidad. Y cosas por el estilo. Como Dios de tanto. Como una vez, de aquí se fue un muchacho inteligentísimo, y un matrimonio bonito, tenía dos niños, una hembra y un varón. Y siempre Manuel y yo nos llevamos, eso es que al principio que yo llegué, Manuel y yo siempre nos llevábamos bien con todo el mundo. Y nos hicimos amigos de él. Pero ¿qué pasa? Que él se fue una vez, se desapareció de la iglesia. Y yo le decía a Manolo, pero ven acá, ¿qué será? ¿Dónde está el hermano? Tú que vas a la Florida, porque Manolo casi todos los años iba a la Florida. Tú que vas a la Florida, tú no lo ves por ahí. No, Moisés, yo nunca lo he visto. Pero como a los 8 o 10 años se apareció aquí. Y fue que yo me di cuenta cuál era el problema. Él decía, no, porque no se hacían porque él pensaba que no se hacían las cosas como él quería. Y él dice que tan pronto él y su esposa se montaron en el carro, iban llorando, porque sabía que Dios le iba reprendiendo. Como él dijo,
Abraham salió de su tierra y no sabía dónde iba, pero Dios iba con él. Nosotros salimos de aquí, sabíamos a dónde íbamos, pero Dios no iba con nosotros. Oye, y él puso la iglesia. Ustedes se acuerdan, mis hermanos, ¿ustedes se acuerdan en Argentina? Los hermanos aquí, los que tienen tiempo, Miguel, Yocasta, Carlos, ese fue Arimendi, izquierdo, pidiéndole perdón a la iglesia, a los ancianos. Porque él dice verdaderamente aquí en la 126 se hacen las cosas como deben hacerse. Aquí se enseña la palabra. Vino, se arrepintió y le pidió perdón a los ancianos. Ya Elizaldo se había ido con el Señor. Mis hermanos, sí, esta gente dicen que ellos quieren elevar de esta manera mejor la mente a Dios, esa mente carnal. Ahora, la iglesia mencionada no se refiere solo a las iglesias, sino también a etapas de la historia de la iglesia. Supóngase ustedes si esas cartas fueron para esas iglesias, para la iglesia de los primeros siglos. ¿Y nosotros qué? ¿Necesitamos otro Cristo? No, tenemos la palabra completa hasta que el Señor levante su iglesia. Esta es la palabra de Dios y tenemos que usarla hasta que sabemos que estamos en los últimos tiempos por lo que estamos viendo. Veo que en esta semana, bueno, llegó el tiempo. Un poquito más. En esta semana yo estuve viendo cómo sale un misil supersónico. Pero ¿sabes dónde está su base? Conforme a que así será, que todavía, pero están en eso. En el espacio. O sea, minar el espacio de armas nucleares. Por eso dice en Abdías, que es un capítulo del versículo 4, si en las estrellas pusiera tu nido, de allí te derribará Jehová. Hermano, estamos viviendo en tiempos difíciles. Ahora, los vencedores de la iglesia de Teatira todavía están vivos y trabajando en el nombre de Cristo cuando Él regrese. Ahora, dice que como Jesús todavía no ha regresado, es evidente que el mensaje principal a estas iglesias es para las generaciones y no solo para la iglesia misma, o sea, para las iglesias de Apocalipsis, sino es para hasta que el Señor venga. Porque es la misma palabra, hasta que el Señor venga. Porque también, mis hermanos, sabemos que muchas de estas iglesias ya desaparecieron hace tiempo. Y entonces, estamos terminando y porque el tiempo se ha ido, por eso no quise leer nada, porque digo, bueno, no hay mucho tiempo. Ahora, de las 7 iglesias, las 4 últimas, que son Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, estarán simbólicamente vivas trabajando cuando el Señor regrese. Tienen que estar trabajando porque el Señor va a venir a recoger su iglesia y Él rescatará o salvará a los fieles de entre ellas. Dice, oye, a los que no han manchado su vestidura en tal o cual iglesia. Yo recuerdo a don Roberto Ochoa hablando, él decía, mis hermanos, en un estudio que dio aquí, él decía, mis hermanos, el Señor tomará a los fieles de diferentes iglesias. A los fieles. Es posible que los corazones de muchos nazca un espíritu de anticipación y
expectativa, pero poco antes de que el Señor regrese a buscar a su pueblo. El versículo 29, esta frase, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sí, esta frase desafía 7 veces a los vencedores. En todas vas a encontrar lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo conozco. Ay, el Señor, en las 7 le dice, yo conozco. Si el Señor nos conoce, el que tiene oído, oiga. Ahora, los vencedores fieles de Cristo estarán listos para su regreso, independientemente de la condición de la iglesia de la que pertenezcan. Porque hay hermanas de iglesia por ahí que no tienen mucha similitud con nosotros, pero ellos hablan del Señor y hay verdaderas personas dentro de ellas que creen en el Señor. Ahora, escuchar y obedecer la palabra de Dios es esencial si queremos vencer al enemigo. Si obedecemos la palabra de Dios, podemos vencer al enemigo. No hay otra forma. El que piensa que va a vencer al enemigo de otra manera se equivocó. Mis hermanos, el tiempo se ha ido. Así que la próxima vez seguiremos hablando de las iglesias. Que el Señor le bendiga.